Bienvenidos a nuestro episodio número 85 de nuestra sección Gotas de Sabiduría. El día de hoy nos toca hablar de las emociones y cómo eh, desenredar esos nudos que a veces tenemos cuando no entendemos nuestras emociones o cuando las hemos reprimido o cuando no sabemos simplemente cómo nos sentimos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo puedes decodificar tus emociones para crecer? Ese es el título de este episodio, de esta reflexión, y vamos a empezar por ver cómo van por capas las emociones, cómo han tenido una explicación, cómo han evolucionado, por qué están ahí, cuál es esa función tan importante que cumplen las emociones y cómo realmente puedes ocuparlas hacia tu favor y para tu crecimiento. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has sentido que estás abrumado por tus emociones y no sabes ni por dónde empezar? La clave para un bienestar emocional reside en reconocer nuestros sentimientos y encontrar una forma saludable de expresarlos. Muchas veces te atreves a hacer comentarios, te atreves a hacer expresiones de esas emociones y ahí mismo en la expresión o en cómo estás comunicando algún malestar que tienes, alguna queja, eso ya te da una indicación de emocionalmente cómo estás. Entonces, a través de, por ejemplo, el ejercicio de actividades creativas o simplemente de hablar, liberas esa tensión emocional y eso te ayuda a mantenerte equilibrado en un balance, por así decirlo, y volverte más resiliente. Sobre todo, tomar un control de tu salud emocional hoy, porque muchas veces vivimos en esta secuencia de acciones, en esta respuesta simplemente hacia lo que nos está pasando y no nos damos cuenta del estado emocional que traemos desde que nos levantamos. Y eso hace que muchas veces impregnemos y pasemos y transpiremos esa emoción hacia otras personas y empecemos a crear esta réplica emocional, que muchas veces esas réplicas pueden ser de emociones negativas que tú traes atoradas por lo que te esté pasando en tu vida. Entonces, vámonos de una vez con los consejos, las ideas que te puedo dar para manejar y para decodificar tus emociones. El primer punto del que te quiero hablar es cómo es que entiendes y comprendes el papel evolutivo que tienen las emociones. Cada una de nuestras emociones tiene un origen y tiene un propósito. Y ese propósito se basa en la raíz de la emoción, como representa esta imagen tan claramente un árbol, una raíz, y cada una de estas ramas nacen y dan origen a una emoción. Y de esa emoción van saliendo mucho más, pues, emociones más complejas cada vez. Y esa es la oportunidad que tenemos de encontrar la raíz. Por ejemplo, ahorita obviamente no da el tiempo para ir en cada una de estas ramas, en cada una de estas emociones, pero si tomamos, por ejemplo, la primera, la raíz es una excitación, un- una emoción que realmente te ayuda a sentir un deseo. Y puede haber un deseo físico y puede haber un deseo material. Y eso te lleva a un placer físico. De ahí del deseo también se puede desarrollar otra rama que dé origen a la esperanza. Y eso puede ser adquirir un placer, la esperanza maneja esa adquisición de algo que puede ser un placer y también de ahí da origen a una reproducción, que es una de las necesidades más primitivas que tenemos también como seres humanos, que es la reproducción, que es
esta búsqueda de una persona que pues haga un match con nosotros y con lo que queremos en la vida, etcétera, y es encontrar a esa persona. Cada una de estas ramitas dice a tu pareja y de ahí nace una emoción más compleja que es el amor. O también socialmente puedes encontrar una amistad, una persona con la cual también tienes una resonancia en cuanto a valores, en cuanto a lo que quieres, pero esa no es, no nace también nada más de un deseo y no nace también de una atracción, sino es encontrar a alguien que se complementa con tus valores y es otro tipo de amor que es un amor más de hermandad, más de amistad. Y así vamos por cada una de todas estas emociones. Y del lado derecho de este pequeño dibujo de este árbol también se representan las emociones negativas. Esto que vimos o esto que narré ahorita es cómo se va dando origen una emoción positiva que da una oportunidad, que nos emociona, que es una promoción en cuanto a elevar nuestra calidad de vibraciones que tenemos, nuestra calidad de emociones que estamos presentando. Y del otro lado, del lado derecho, se representan las emociones de aprensión, de prevención, de amenaza, donde, por ejemplo, tenemos el miedo que está desde el tronco de este árbol que se está representando y el miedo da origen a un peligro, a un dolor. Después, a otra rama puede dar origen a una pérdida y a la tristeza. También ese mismo tronco se va desarrollando y genera ansiedad. Y entonces, en el concepto o en un contexto de reproducción, de encontrar una pareja y de amistades, pueden hacer de esa emoción, de esas emociones negativas, los celos, las pérdidas y cuando es de una amistad, pues también ya no encontrar esa amistad con ciertas personas y desapegarse de ellas implica una pérdida, implica ese duelo que tenemos. Entonces, si cada uno de nosotros como acción, la próxima vez que experimentas una emoción, haces una pausa y consideras de dónde viene esa emoción y te haces preguntas, ¿por qué podría haber sido importante esa emoción? Por ejemplo, para mí, ¿por qué era importante ese miedo? ¿O por qué tengo miedo a hacer ciertas cosas? Y si vamos más allá, digo, si la emoción ya es muy repetitiva y si tenemos ya un comportamiento basado en esa emoción, como por ejemplo el miedo, y si preguntamos cómo eran nuestros padres, también vamos a entender por qué nuestros antepasados tenían esas emociones, pero a veces nosotros simplemente las replicamos y no entendemos por qué somos de cierta manera y a veces esas emociones ni siquiera eran nuestras, eran de nuestros antepasados, a ellos les funcionaron por el contexto que vivieron, etcétera, pero a nosotros ya no. Y esa reflexión te puede ayudar a comprender el propósito fundamental de cada una de las emociones que estás sintiendo. El miedo te protege y hace que seas precavido o la alegría, la emoción, fomenta esa vinculación social y encontrar a estas personas con las cuales compartimos valores, con las cuales podemos ser nosotros mismos y expresarnos como queremos y nos entienden y nos respetan sobre todo. Entonces, este es el primer papel, esta es la primera idea, que es comprender la evolución y de dónde viene esa emoción. Si es mía, si es algo que yo vi de mis padres, si es algo que simplemente estoy convirtiendo ya en un comportamiento tóxico. La idea clave número dos para decodificar y entender más tus emociones es que seas más inteligente emocionalmente y que funcionen como una herramienta para crecer. Usar esas emociones para crecer significa que tú eres más inteligente para utilizarlas. Y un consejo es
que desarrolles esas habilidades para empezar a tener más inteligencia emocional. La inteligencia emocional está representada por cinco, pues vamos a llamarle pilares clave, que es self-awareness, se traduce en español como estar consciente de lo que estás haciendo. Ser consciente de tus acciones, eso es self-awareness. El otro pilar es la motivación. Otro de los pilares que forman la inteligencia emocional, de acuerdo, todo esto es de acuerdo a un desarrollo conceptual de la inteligencia emocional que hizo Daniel Goldman. Él explica cada uno de estos pilares. La motivación viene y es generada por una emoción. Entonces, por eso es que también cuando estamos emocionados por aprender ciertos aspectos en una escuela, en tu vida, pues si tienes esa emoción, si tienes esa motivación, esos conceptos, esas explicaciones, esas reflexiones se te van a quedar más en la memoria que algo que simplemente no te interesa y que no te genera ninguna emoción. Empatía. Empatía es otro pilar importantísimo dentro de la inteligencia emocional porque es ponerse literal en los zapatos de otra persona. Y sí lo podemos hacer cuando nosotros vemos y entendemos el contexto de dónde crecieron estas personas, sea una amistad, sea una pareja, si entiendes el núcleo donde creció esa persona, entiendes por qué a veces reaccionan de cierta manera y puedes a veces ser más empático en entender algunas reacciones. Eso no justifica que tengan reacciones exageradas, eso no justifica que sean irresponsables de sus vidas y eso no justifica no hacer nada. Eso simplemente te hace entender un contexto y soltar también lo que no te corresponde, lo que no es tuyo. También eso genera ser más empático. Habilidades sociales, tener habilidades sociales, poder mantener una conversación con alguien, no nada más hablar de cosas bobas como las noticias, como el clima, como la política, como deportes o algo así, sino también tener un tema de conversación, tener habilidades para poder hablar de múltiples cosas y eso solo te lo va a dar la lectura, leer más cosas, entender más cosas, hacerte más preguntas, ser más curioso con la vida de los demás. Todo eso es habilidad social y poder relacionar la vida de otras personas también con la tuya y poder encontrar esas coincidencias que a veces tenemos con muchas personas. Y la última, que yo creo que es de las más importantes, es la regulación de nosotros mismos, la regulación de una emoción, la regulación de lo que te está pasando, que muchas veces a muchas personas se nos puede escapar de las manos eso, porque ese es el reto más grande que todos tenemos en esta existencia, saber autorregularse, saber decir, ya no quiero hablar, ya no quiero conversar de estos temas, ya me está molestando, ya esto no estoy de acuerdo, etcétera, y poder parar una emoción que estás sintiendo, poder cuestionarla más, y no es reprimirla, es sentirla, pero no es dejar que explote esa emoción. Y del otro lado, también es ser más observador y ser más empático cuando a una persona también ya le está molestando lo que le estás diciendo y dejar de estar también apretando los botones que sabes que van a hacer que esa persona también llegue a explotar. O sea, es respetar los límites de cada persona. Eso también es ser inteligente emocionalmente y eso también es autorregularte en lo que estás diciendo o haciendo. Entonces, ¿qué acción puedes generar para ser más inteligente emocionalmente? Pues practicar ese cómo me siento, esa autoconciencia, revisar regularmente tus emociones, preguntarte antes de culpar. ¿Por qué me siento así? Y ser
completamente justo o justa y darte cuenta que eres tú a veces el que trae una emoción y que después la avientas e infectas a otras personas y creas ya un entorno negativo. Llevar, por ejemplo, un diario puede ser una excelente manera de identificar y comprender por qué hay patrones emocionales en tu vida. Además, puedes trabajar con tu empatía, escuchando activamente a los demás y considerando sus sentimientos, cómo se sienten sin manipular. Porque la empatía también a veces mucha gente la toma como una manipulación. Y no es victimizarse. La empatía no es ser víctima, ni es tú pensar que una persona es víctima. Simplemente es entender un contexto de por qué se sienten así y por qué actúan así. Y eso puede mejorar interacciones sociales y tu misma regulación emocional. ¿Qué más? La idea 3 o la clave 3 que te puede ayudar a decodificar y entender tus emociones es cómo funcionan como motivación. Y si te fijas en este diagrama, una emoción funciona como una motivación porque empieza también a generar esta, pues, la emoción primaria, que aquí se representa como emoción uno, ese numerito que apenas si se ve aquí, cerca del corazón, es la parte de la regulación. Esto es muy inherente a veces a lo que puedas estar sintiendo. Esto es algo autónomo muchas veces que maneja tu sistema nervioso autónomo por el mismo nombre, funciones endocrinas, que es liberación de hormonas o neurotransmisores, tu sistema inmune y cómo respondes. Por eso a veces cuando te vas a la parte muy primitiva, pues también tu respuesta es una emoción que a veces no es accesible, a veces sí es una respuesta por instinto, como el miedo, como el peligro y como a veces también el enojo. Entonces a veces es complicado controlar ese tipo de emociones porque vienen desde algo muy primario y no es accesible tan fácil. El nivel número 2 de una emoción representa cómo expresas las cosas, ya tu expresión facial, una postura, cómo transpiras. Fíjate aquí lo que dice, no sé si se alcance a ver, pero dice feromonas. Estas feromonas es esa liberación ya por secundaria, por así decirlo, porque ya hubo una liberación de hormonas y eso hace que se liberen estas otras sustancias que se llaman feromonas. Y esto ya es esparcir la información, ya es accesible a los demás y ya tiene que ver con una educación emocional, con tener el control tú de la expresión de las emociones y con ser más competente. Porque ya otras personas lo van a observar, porque obviamente observan tu cara, porque obviamente observan tus comportamientos, tus posturas y muchas veces esto de las feromonas también se puede reflejar en sudar, sudar las manos, que empieces a temblar, que te den ganas de llorar, etcétera. Todo esto también ya tiene que ver con una liberación más física de la emoción. Y todo eso que piensan y que ven las otras personas también se regresa a un contexto de cómo lo percibes tú. ¿Cómo percibes tú la respuesta de una persona hacia tu emoción? Y eso a veces te puede inhibir. Y ese es el nivel 3, que es una experiencia subjetiva de tus sentimientos, de tus deseos. Y obviamente esto te puede ayudar, afecta a tus sentimientos, afecta a tus deseos, pero es accesible a un yo mm, a un yo interior y es accesible a que tú también, si es una emoción negativa, la regules. Y la inhibición puede tener dos contextos aquí también. Puede ser una inhibición negativa
que es reprimir la emoción, o puede ser una inhibición positiva, que es regular la emoción cuando es una emoción tóxica y cuando le puedes estar haciendo daño a los demás con tu expresión, con un comportamiento, y entonces por por la respuesta de otras personas te das cuenta que tu emoción ya es exagerada y eso te hace recapacitar e inhibir más esa emoción negativa. Eso es cómo puedes usar la emoción como un motivador hacia responder mejor, hacia usar las emociones para impulsar una acción más positiva. Eso te ayuda a identificar qué emociones te están motivando en cualquier momento. Si te sientes ansioso por una tarea, algo que tienes que entregar, una junta, un proyecto nuevo, etcétera, reconocer que la ansiedad te está empujando también hacia algo positivo. No es nada más un miedo de no lo voy a lograr, sino es precavido, ser precavido, prepararte mejor para eso. Si te sientes con miedo porque te vas a enfrentar a esto, entonces te preparas mejor. Si te sientes con miedo para porque vas a hablar en público, te estudias más lo que tienes que entregar. Si sientes ansiedad o miedo porque vas a entrar a una competencia, pues entrenas mucho mejor. Y mentalmente te tratas de relajar, te tratas de desconectar un poco de todo eso para también calmarte. Usar esa conciencia para canalizar tus emociones en una actividad que sea productiva y no en repetir un ciclo si es una emoción tóxica. Y cómo prepararte más completamente para una presentación o usar esa emoción para tener más creatividad. Entonces, no todas las emociones negativas tienen que terminar en algo negativo. Si las sabemos encauzar, si sabemos entender estos niveles que están teniendo, nos pueden ayudar mucho a prepararnos mejor y a entenderlas mejor y a descubrir cosas de nosotros mismos, porque también cuando nosotros nos cachamos en cierta emoción, en cierta respuesta, también ya aprendemos a evitar ciertos comportamientos o ciertas personas o ciertas actividades que sabemos que no son para nosotros. Y está bien, y todos somos diferentes, y eso tiene que ver también con la empatía. Idea clave 4. ¿Qué puedes hacer y qué hay que entender de las emociones? Pues que tienen una conexión con tu cuerpo. Todas las emociones están conectadas con tu cuerpo. Participas entonces en qué es lo que estás generando en cada una de tus emociones. ¿Cómo? Cada emoción se va a ver representada en uno de los órganos. Y aquí son nada más 5 ejemplos de emociones y 5 órganos en donde se pueden ver expresadas. Por ejemplo, la tristeza y el duelo o la pérdida de alguien se ve representada en los pulmones. Esa es, todo esto es de acuerdo a la medicina tradicional china, que también estudia los meridianos y toda esta parte del cuerpo y las conexiones y la liberación de todas estas sustancias secundarias que van a repercutir en cada uno de estos órganos. El enojo repercute en el hígado, por eso también te dicen, ya deja de enojarte porque te vas a acabar el hígado. ¿Qué más? El miedo en los riñones, la felicidad o la emoción en el corazón y la preocupación en el vaso. Y el vaso tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, también cuando estás muy preocupado, cuando estás generando, cuando ves muchas noticias, cuando estás constantemente con gente tóxica, que te hace preocuparte de cosas, porque aunque no veas tú las noticias, te están platicando constantemente qué está pasando, y a lo mejor a ti ya no te interesa si ya no las ves, pues esa preocupación se refleja en el vaso, y el vaso se encarga de muchos de los componentes también de tu sistema inmune. Es un órgano accesorio del sistema inmune. Entonces,
tienden estas personas con tanto miedo a bajar su sistema inmune y eso lo vimos. Lo vimos apenas en los años pasados, hace 4 años, cuando empezó esta pandemia y todo este anuncio de la tragedia del virus, etcétera. Todo eso lo que generó fue miedo y todo eso hizo más fácil que este virus se esparciera. Y eso hizo que el sistema inmune de más personas bajara y más personas y más personas. Y entonces por eso pues no había nada que hacer más que no salir, ¿no? Esa era la solución, etcétera. Entonces, a través del miedo también te pueden manipular, porque a través del miedo ya no piensas. Y no es nada más tu sistema inmune ahora, sino también es tu sistema cognitivo. Entonces, ¿cómo le haces para conectar más corporalmente con tus emociones y activarlas hacia lo positivo? Pues puedes incorporar prácticas como yoga, como mindfulness o atención plena, se le llama, terapias también de baile, también el movimiento hace que una emoción, que es energía en movimiento, te ayude a liberar esta cascada de químicos y te conectas físicamente con tus emociones, tal vez de otra forma, a través de tu cuerpo, no a través de una expresión, pero te sirve mucho para liberar emociones negativas. El ejercicio es clave para manejar todas estas emociones. Y esas actividades te pueden a liberar también tensión acumulada, estrés y comprender cómo somáticamente ya estabas instalando esa emoción en tu cuerpo y haciendo que diera más, pues, tuviera más repercusión en tu vida. Observa cómo se siente tu cuerpo antes de no conectar tu cuerpo con la emoción y observa cómo te sientes después. Cuando ya bailaste, cuando ya hiciste yoga, cuando ya hiciste ejercicio, observa cómo te sientes y tú mismo sé el experimento, sé la prueba de cómo hay técnicas de que tu cuerpo puede gestionar y hacer que estas emociones se muevan y tener una respuesta física mucho más inteligente que reprimir las cosas. La idea clave número 5, la última idea que te quiero dar y es la más completa, obviamente, es cómo evalúas una emoción para aprender de ella, para aprender a regularla y para entender qué es lo que está pasando en tu vida. Y este diagrama a lo mejor se puede ver un poco complejo, pero ahorita lo voy a tratar de explicar de una manera mucho más fácil. Cuando te enfrentas a una situación emocional, tienes que recorrer conscientemente los pasos para evaluarla y aprender de la emoción. Y uno de los primeros pasos es atención, enfocarte en la situación y reconocer tu respuesta emocional. Evaluarla. Considera la probabilidad de tener diferentes resultados y cómo cada resultado te afecta. Esto con la práctica lo vas a ir dominando. Se oye complicado al principio porque tal vez no tienes tiempo, entre comillas, porque eso es el pretexto y la excusa más común de todas las personas, no tengo tiempo. Pues déjame te digo que sigue diciendo eso y en todas las facetas de tu vida se va a ver expresado que no tienes tiempo. Entonces mejor analiza también cómo expresas eso. Evaluar es considerar que puedes tener diferentes respuestas. Siguiente paso, control. Piensa en qué aspectos de la situación puedes controlar las cosas y cuáles no están en tu control, como todo lo que pasa en el mundo, las noticias no está en tu control. Entonces, por eso mejor deja de ver noticias. Confort, evalúa cómo esa reacción emocional inicial y la intensidad puede ser buena o mala, positiva o negativa. Entonces, obstáculos. Identifica también cualquier desafío u obstáculo que percibas. ¿Qué más? Responsabilidad. Y esta es una palabra muy, muy grande, muy completa. Y es reflexiona.
quién o qué es responsable de cada evento y quién es responsable también de la emoción. Nadie te puede hacer sentir de la manera que quieran. Que el ambiente sí te esté predisponiendo es diferente, pero tú al final, la última decisión es tuya. Justificación, considera qué tan justo es la situación que estás experimentando. Y el último paso es un esfuerzo. Evalúa qué esfuerzo necesitas para manejar esa situación. Si analizas sistemáticamente como este cuadrito, cada uno de estos pasos, puedes obtener mucho mayor control e inspiración, y eso te va a llevar a una mejor regulación emocional. Cada uno de estos pasos tienen todo el sentido que le puedes encontrar a las emociones y a cómo explicarlas. Y fíjate aquí, si hacemos mucho más cortito este caminito, es simplemente tienes que aprender a seleccionar las situaciones en las que te estás poniendo. Y eso significa escoger a la gente, escoger al lugar, escoger lo que estás haciendo. Cuando se puede, tienes ese poder de seleccionar. Puedes modificar la situación. Si no te gusta lo que estás viviendo, el ambiente, etcétera, puedes modificarlo. A veces no te puedes ir, a veces te tienes que quedar en ese lugar y a veces puedes encontrar una situación para modificarlo y hacerlo menos intolerable, por así decirlo. Por ejemplo, cuando nos prohibieron también salir por las restricciones, etcétera, pues encontramos maneras de modificar nuestros hogares y nuestras casas para experimentar de manera más placentera nuestro hogar, nuestras casas. Esa fue una modificación de una situación. ¿Qué más? Desarrollar atención, concentrarte en lo que está pasando y por qué está pasando. No distracción. Cuando te distraes, cuando no estás pendiente, ya no estás respondiendo adecuadamente, ya estás dejando que el contexto, el lugar, la persona manipule cómo te sientes. Perdiste completamente ya el control cuando tú te distraes de lo que está pasando. Cambio cognitivo es esta conciencia desde afuera, es verte a ti mismo cómo estás respondiendo, verte a ti mismo cómo te está afectando cierta persona o cierta situación y hacer algo, cambiar cognitivamente, aprender de lo que te está pasando, modular la respuesta a veces si es negativa, suprimir que explote una emoción o expresarla de otra forma que no haga que la otra persona también cree lo mismo y se vuelva explosión tras explosión. Entonces, eso, la remodulación de la respuesta ya se libera. Eh, todos estos esquemas, todos estos primeros pasos para ir controlando y regulando una emoción, tienen una respuesta y es la atención, la respuesta, el reconocerte, ver la situación, la respuesta ya afecta a la situación y entonces ahí ya puedes generar estrategias que crean un antecedente y que te hacen concentrarte más en esa respuesta y en esa situación. Y eso te ayuda a responder cada vez más específicamente a lo que te está pasando en tu vida. Y eso es lo que te hace crecer como persona. Entonces, en resumen, para decodificar y entender todas tus emociones de manera mucho más profunda es reflexiona sobre la parte evolutiva de esa emoción, de dónde viene, es tuya, la adquiriste, la viste de tus padres, de tus abuelos, de tus maestros, de alguien más. ¿Por qué estás haciendo eso? Comprende por qué ciertas emociones vienen también primitivamente y te protegen y tienen un sentido. Desarrolla más tu inteligencia emocional, practica autoconciencia y empatía y mejora cómo te mueves en el mundo, cómo te relacionas con las personas y cómo puedes regular también la expresión de esas emociones. Usa
las emociones como motivadores. Acuérdate de los tres niveles de la emoción. Canaliza las emociones hacia acciones más positivas. Entiende el caminito que va siguiendo la emoción y cómo va escalando esa emoción. Y a veces la puedes parar y no dejar que llegue a afectar a otras personas. Conéctate emocionalmente y físicamente, o sea, cuerpo y mente tienen que estar conectadas para practicar eh, esta regulación emocional y comprender más cómo te sientes. Y a veces, si estás abrumado, esta parte física te ayuda a desanudar cosas, a quitar esos nudos y esos obstáculos y te ayuda a liberar la tensión. Y aplica, por último, los pasos de esta evolución cognitiva. Sé más inteligente en cómo respondes, sé más inteligente en cómo estás estructurando y analizando las emociones y aprende de cada una de ellas y también haz responsable a quien se tiene que hacer responsable de sus emociones. Implementa todos estos consejos para crecer, para volverte alguien completamente distinto y usa las emociones para que te den ese caminito de crecimiento. Mil gracias por tu atención. Espero te haya gustado este episodio y te haya hecho reflexionar sobre cómo te has sentido, sobre a veces por qué te has sentido de cierta manera y evitar, sobre todo, los síntomas en el cuerpo. Mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.